¿Qué es el cáncer de mama y dónde se origina? A ver, nuestro cuerpo está formado por una serie de órganos, que esos a su vez están formados por células. Entonces, estas células se van dividiendo de forma regular para sustituir a células que mueren o que envejecen. Y esta división se controla mediante una serie de mecanismos. Lo que pasa es que a veces esos mecanismos alteran una célula determinada y esa célula comienza a dividirse descontroladamente, formando una serie de células malignas que en un futuro darán lugar a lo que es el tumor o nódulo. En este caso, el cáncer de mama es un tumor maligno que se origina en el tejido de las glándulas mamarias. ¿Qué métodos de diagnóstico son los más empleados? Los métodos de diagnóstico más empleados son los siguientes. Para empezar, la exploración clínica mamaria, que consiste en detectar algunas lesiones que sean palpables al tacto. La mamografía, que es la prueba más eficaz en el diagnóstico precoz, ya que muchas veces detecta lesiones antes de que las detecte el médico. Es una prueba que consiste en una radiografía donde se utiliza una máquina de rayos X específica para la mama. Luego está la ecografía, que es una prueba muy sencilla, muy rápida e indolora, que sirve para complementar la mamografía. Y por último está la biopsia, que consiste en extraer una muestra de células para estudiarlas al microscopio. ¿Este tipo de cáncer solo se da en las mujeres? No, a pesar de ser una enfermedad típicamente femenina, también suele aparecer en los varones, pero en una proporción muchísimo menor. El cáncer de mama en hombre representa menos de un 1% de los tumores diagnosticados en el hombre y también menos del 1% de los tumores diagnosticados de cáncer de mama. Cuando a una mujer le diagnostican cáncer de mama, ¿se le proporciona algún tipo de ayuda psicológica? A ver, la situación ideal sería comunicar una mala noticia en un despacho donde estuviera un médico, el paciente con sus familiares y el psicólogo, pero a día de hoy son poquitos los hospitales que tienen de primera mano un psicooncólogo, que es un psicólogo especializado en la enfermedad oncológica. Entonces, la figura del psicólogo no está en ese primer momento, pero sí que es cierto que los médicos, una vez que dan el diagnóstico, si ven que a la persona le ha afectado la noticia, les facilitan el contacto con nosotros, con asociaciones como la nuestra, la Asociación contra el Cáncer, donde sí disponemos estos servicios de ayuda a las personas. En el hipotético caso de que la paciente tuviera hijos, ¿debería decírselo o no comentarles lo que ocurre? Si hay niños en casa es conveniente tenerles en cuenta, porque a partir del diagnóstico es posible que su mamá sufra una serie de cambios, por ejemplo físicos, ingresos, hospitalizaciones, entonces va a ser evidente que algo está sucediendo. Sí que recomendamos informar a los niños, siempre adecuándose a su nivel cognitivo, a su madurez, a su edad, a su vocabulario. Lo que recomendamos en concreto es dar la información de a poquitos y que sea el niño, en función de sus necesidades, el que vaya preguntando para que le resolvamos las dudas. ¿Una acción o hábito que incrementa el riesgo de sufrir este tipo de cáncer? Pues sí, hay una serie de factores de riesgo, como son dietas hipercalóricas, sedentarismo, el consumo de tabaco, que aunque no está directamente relacionado con el cáncer de mama, sí que sabemos que favorece la aparición de tumores, el consumo de alcohol y la administración de anticonceptivos orales durante más de 8 años. Luego también hay una serie de factores que no son hábitos, pero sí conviene tenerse en cuenta, como pueden ser la edad, factores hormonales y antecedentes familiares. ¿Qué podrían hacer las mujeres para disminuir las posibilidades de padecer cáncer de mama? Bueno, pues hay una serie de recomendaciones, como pueden ser practicar ejercicio físico de forma constante, llevar una alimentación saludable, mantenerse en un rango de peso adecuado, moderar el consumo de alcohol y realizarse revisiones anuales a partir de los 50 años.